Un gusto estar acá con una iglesia a la que yo amo tanto. Tengo tantos amigos, tanta gente que ha sido de bendición para mi vida. Y pues hoy tengo el privilegio de ser invitado gracias a los pastores, hermano Memo, pastor Beto, pastor Rubén, también el pastor Chucho tuvo que ver. Y mi hermano Rubén, qué bonito nombre tiene, de verdad. Gloria, tocayo. Gloria a Dios. Pues la verdad es que, hermanos, es un placer poder estar aquí. Ya vi que tengo ahí 50 minutitos, espero poder estar en tiempo. Me habían dicho 3 horas, pero bueno, haré mi mejor esfuerzo para poder compartirles en menos tiempo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y hermanos, algo que continuamente la iglesia del Señor se repite es una verdad bíblica que es un complemento de nuestra fe. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que vivió una vida perfecta, que padeció por nosotros en la cruz del Calvario, que el Señor lo resucitó de entre los muertos al 3er día por cuanto en Él no hubo pecado y la muerte no le pudo retener. Y esa es la verdad absoluta por la cual estamos aquí, pero esta verdad estaría incompleta si nosotros no dijésemos que el Señor también prometió regresar por nosotros. Y la iglesia en el primer siglo, cuando celebraban la cena, decía Marán Atá. Celebraban la cena y decían Marán Atá o Maranata, el Señor viene pronto. Y cada vez que pasa un día, el Señor viene más pronto y está más cerca de poder regresar por su iglesia. No sé cuántos se emocionan con esta verdad de que el Señor viene pronto. Y de verdad es que Él ha prometido cada cosa que Él ha prometido que debió haberse cumplido. Ni una de esas cosas que el Señor ha prometido ha dejado de cumplirse. Así que no tenemos razones para dudar de esta verdad que será, pues déjenme usar la palabra espectáculo más grande probablemente que la humanidad haya experimentado o haya sabido. Y esta verdad es que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado cuando el Señor regrese seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Amén. Sin embargo, también la Escritura nos menciona que estamos en tiempos difíciles. El Señor avisó con anticipación que estamos en tiempos difíciles. No va a ser mi tema, pero tiene algo que ver en un sentido. Nadie puede negar, y hoy se ha mencionado un poco, que estamos en crisis de todo tipo. Hay crisis económica, crisis de salud sanitaria, pero desde hace tiempo venimos experimentando crisis en los valores, en la familia, en la sociedad, en los gobiernos. Y yo creo que el Señor lo está permitiendo porque va a sacudir todas las cosas para que la gente se dé cuenta que ningún hombre, ningún gobierno, ningún dinero, ni nada nos puede rescatar sino solamente Él. Entonces, la pregunta es, ¿estamos listos para irnos con el Señor? Porque por fe, ya se decía, por la gracia del Señor, y si nosotros hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor perdona todos nuestros pecados, ha prometido echarlos en el fondo de la mar y no acordarse nunca más de esos pecados. Y cuando nos ve a nosotros, Él ya no nos ve como nos pudo haber visto antes, porque éramos hijos de ira, dice la Escritura. Éramos enemigos por naturaleza, dice la Escritura. Ahora cuando nos ve a nosotros es como contemplar a su propio Hijo, revestidos de la justicia del Señor, perfectos ante sus ojos, sin nada que nos separe, ningún pecado que nos separe de Él, porque la división que hay entre nosotros y Él son nuestras iniquidades, dice Isaías. Son nuestras iniquidades, pero estas han sido quitadas del medio. Por eso, preciosas palabras que dijo el profeta Juan cuando presenta a nuestro Señor antes de ser bautizado y dice: he aquí el Cordero de Dios que pinta el pecado, no, que lo maquilla, que lo cubre, no, lo quita el pecado del mundo. Y el Señor ha quitado del medio nuestros pecados y entonces podemos venir a la presencia del Señor con toda certeza, y cuando Él venga nos ha de llevar. Pero también el Señor espera, y ya se leía en Apocalipsis 19, que nosotros nos guardemos, que nosotros permanezcamos, porque dice que se le ha concedido a la novia del Señor, que es la iglesia, es decir, nosotros, que se vista de lino fino resplandeciente, y ese fino limpio son las acciones justas de los santos. Esto es por gracia, pero también se espera que la iglesia participe guardándose del mal. Hay muchas exhortaciones a que eso ocurra.
Conozco muchos hermanos que cuando se habla acerca del fin de los tiempos, no sé si por miedo, no quieren hablar del tema. Y hay mucho de qué hablar, insisto, no es mi tema el día de hoy. Y algunos hermanos que tienen algún tiempo en Cristo de repente dicen, no, yo el libro de Apocalipsis ni lo quiero leer, a mí me da miedo. Ay, eso de los juicios, las trompetas, los sellos, todo eso, hasta los jinetes del Apocalipsis me dan miedo. Hermanos, el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis no es para tener miedo. Es un libro lleno de esperanza, es un libro de victoria, de victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el sistema del mundo y quien lo encabeza, que es Satanás y todas sus huestes, una victoria aplastante y rotunda sobre ellos. Una victoria en la cual nosotros vamos a ser partícipes de esa victoria, tanto aquí como allá. Así que el Señor Jesucristo nos ha prometido que Él volverá. Cuando lean el Apocalipsis, no lo lean desde la óptica del miedo, sino la óptica de la esperanza, de decir, Señor, que se cumplan todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo que sea maldito, anatema usa la palabra, todo aquel que no ame al Señor, y termina diciendo, el Señor viene pronto. Y alguien dirá, bueno, es que eso se escribió hace 2000 años, hermanos. Pues mejor para nosotros. Si hace 2000 años ya esperaban con todo su corazón la venida del Señor, nosotros tenemos muchos más elementos para gozarnos de que el Señor viene pronto. El Señor, cuando en Lucas 21 está hablando acerca del final de los tiempos, Él termina diciendo algo en Lucas 21, 28, y Él en pocas palabras dice, cuando ustedes vean que todas estas señales de las que yo les he hablado acontecen, levanten su cabeza, alégrense, su redención viene cerca, está cerquita la redención. Así que cuando nosotros vemos lo que puede estar ocurriendo y algunos interpretamos lo que vivimos en general en todo sentido como esas señales que el Señor dijo, en vez de espantarnos y decir, ay, ahí viene el peligro y no sé cuánta cosa, gocémonos, porque ¿saben qué, hermanos? Cuando hay mayor crisis, la mano del Señor en favor de su pueblo se ve de una manera más potente, más poderosa. Cuando hay persecución, es un fertilizante para que crezca la iglesia del Señor Jesucristo, para que definamos hablar con denuedo, con valentía, con determinación, con convicción, la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos, y eso va a ocurrir. Ahora sí vamos a ir entrando en nuestro tema. No sé si hay manera de poner Romanos 15:4, no es el texto base, pero en función de esto quisiera que tengamos en mente el estudio que vamos a escuchar o la palabra que el Señor puso en mi corazón. Dice Romanos 15:4 en la Reina Valera 60, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que Dios permitió que quedara registrado en las Escrituras es para nuestra enseñanza, es para nosotros, para nuestro beneficio. Y hace algunas semanas estuve estudiando el libro de los Reyes y pues son historias muy tristes, algunas de ellas, por cómo el pueblo le dio la espalda a Dios, y muchas de esas historias, maravillosos ejemplos, como la del rey Ezequías, que es del que voy a hablar el día de hoy. Yo creo que después de David, no soy quien para ponerlos en una lista, pero creo que podemos identificar al rey David, en una porción de ese tiempo al rey Salomón, aunque ya sabemos qué pasó con él. El rey Ezequías es uno de esos reyes maravillosos que cumplió una vida bien preciosa con el Señor, y Josías tal vez. Hay otros también, por supuesto, Asa, Josafat. Pero estudiando a Ezequías le ponía atención a lo que la Biblia describe del rey Ezequías. Recordemos que toda la escritura fue inspirada por Dios, por lo tanto es una opinión que Dios está dando del rey Ezequías. Vamos a leer el segundo libro de los Reyes, por favor, capítulo 18, y vamos a leer los primeros 7 versículos para darnos cuenta qué es la opinión que tiene el Señor de Ezequías. Y en lo que aparece en la pantalla ya está. La historia del rey Ezequías aparece en 3 libros. Segundo de Reyes, a partir del 18. Segundo libro de Crónicas también,
a partir del capítulo 28, y también con el profeta Isaías, del 36 al 39. Los tres libros narran la historia de lo que ocurrió con el rey Ezequías, lo que Dios hizo a través de él y también él cómo se condujo. Entonces, en primer libro de Reyes, desde el 1 hasta el 7 vamos a leer. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y aquí empieza esta descripción maravillosa hasta el 7. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¡Wow! Ya que este es el texto donde vamos a empezar, permítanme hacer una oración breve. Acompáñenme, por favor. Y ahí en sus lugares, además de seguirme en su oración, oren por mí también para que Dios me dé gracia de poder transmitirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Señor, te doy gracias, Padre, por este privilegio que tengo de poder compartirle ante mis amados hermanos. Señor, yo me dispongo a poder transmitir aquello que tú me inquietaste. Me reconozco débil, pequeño, necesitado, Señor, y que si no fuera por tu gracia, Dios, yo no podría transmitir nada, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control de cada palabra que sale de mí. Y si hubiera alguna palabra humana en mi propio esfuerzo, no permitas que dé frutos, que se marchite, que se seque, pero aquellas palabras que provienen de tu Espíritu Santo, concede que haya buenos corazones y que caiga esta buena semilla para la bendición de cada uno de nosotros y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en Cristo nuestro Señor. Qué descripción tan tremenda, hermanos. ¿A poco no? Que Dios opinara eso de nosotros. Imagínense que al final alguna vez escuché y de verdad me impactó. Si cada uno de nosotros pudiésemos elegir alguna frase en el epitafio, o sea, como epitafio en nuestra tumba, ¿qué les gustaría que dijera el epitafio de ustedes? ¿Qué les gustaría? A lo mejor alguno diría: le iba a las Chivas, le gustaba el rock and roll. Pero imagínense que nuestro epitafio dijera: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Imagínense que ese fuera nuestro epitafio, hermanos. Y que además la gente que nos conoce estuviera de acuerdo y dijera: amén, esa persona de verdad que caminó con el Señor de una manera ejemplar. Y yo creo que el Espíritu Santo nos quiere animar a que nosotros decidamos caminar con el Señor cumplidamente, y Él está dispuesto a ayudarnos, hermanos. Porque es lo que Él quiere para la iglesia. Eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Ezequías era hijo de Acaz. Acaz, por cierto, Acab es otro rey. De lo más perverso, el papá de Ezequías que pudo haber habido en los reyes de Judá. Tremendo rey. Una porción antes de lo que leímos está la historia de Acaz. Y el papá de Ezequías fue de lo peor. Cerró el templo del Señor, adoró ídolos, sacrificó a su propio hijo a dioses paganos y lo hizo pasar por el fuego. A ver, imagínense lo que estamos hablando. Sacrificó a su hijo y lo hizo pasar por fuego, porque la versión 60 nos dice muy facilito: lo hizo pasar por fuego. Y si uno no se detiene a pensar, ¿qué será eso? A lo mejor así como en lo pasó por encima ya. No, lo mató, lo sacrificó, lo ofreció a Moloc.
un Dios pagano que le encanta la sangre de manera terrible. Cerró las puertas del templo. Estoy hablando de Acaz, su papá. Cerró las puertas del templo, ofreció culto a deidades paganas, hizo lugares altos, y lo único bueno que él pudo haber hecho fue tener a Ezequías, porque de él no hay algo digno de recordar para bien de su padre, de Ezequías. Y Ezequías pudo haber seguido el camino de su padre. ¿A poco no? La influencia de nuestro padre nos marca nuestra familia, y más si tiene un puesto, en este caso como rey de preeminencia, todo el poder que tenía a su alcance. Aunque era un rey perverso, tenía poder. Y Ezequías pudo haber dicho, pues yo me latió lo que hacía mi papá, pues está cómodo que te sirvan, y si no les gusta, pues ni modo, y hay dinero y hay comida y no falta nada, y además pues soy famoso. Y el rey Ezequías empezó a gobernar muy joven, después de que murió su papá, y él podía haber gobernado y haber continuado con la idolatría. Ya el tema del templo, de los sacrificios del sacerdote, ya había quedado atrás. Y sin embargo, él tuvo la determinación, la convicción y la valentía de seguir cumplidamente al Señor, sin importar lo que esto implicaría, porque significaría ir en contra de lo que su padre había establecido en su reino anterior. Así que la importancia de lo que describe la Biblia acerca de Ezequías: tuvo el valor de renunciar a las prácticas de su familia, de romper con lo que él dijo, es que esto no está bien, aunque era su familia. Y él dijo, no, me voy a volver con fe, con valor, con determinación, con valentía al Dios de David, mi antepasado, al Dios de David, mi padre, y voy a servir al Señor cumplidamente al costo que sea. Porque eso fue lo que él hizo. Y muchas veces, hoy en día, me descubro con hermanos que de repente, es que no me conecté, o no fui, o no hice tal cosa, porque ¿qué crees? Que me cayó de visita mi tía Chonita, que tenía 48 años que no me visitaba, ya ni sabía, yo creí que estaba hasta muerta y me llegó y me visitó. Pues ni siquiera casi hay relación. ¿O qué crees? Que vino un vecino del otro día y me regaló una tole y pues me dio pena correrlo. Cosas tan absurdas como esas. Dejamos de hacer lo que de verdad nos toca hacer, y aquello que de verdad permanece para siempre, que tiene trascendencia eterna, a cambio de nada. Cambiamos tesoros por canicas. Y el Señor está esperando que nosotros tomemos la determinación de seguirlo cumplidamente. Y Ezequías es un ejemplo por el cual el Señor inquietó hablarles a ustedes el día de hoy acerca de esto. Destruyó Ezequías las imágenes de Acera, una imagen femenina, pagana, diosa de la fertilidad. La destruyó los lugares altos. Fíjense lo que hizo Ezequías: destruyó los lugares altos, es decir, destruyó todo lo que su padre adoraba y todo lo que los otros reyes habían permitido. Esto era de generaciones atrás, y él dijo, no voy a seguir eso. Y yo espero que muchos de nosotros estemos desde ahorita, que nos esté empezando a caer el 20, y decir, bueno, ¿y yo por qué hago esto que hacen mis papás o mis tíos? ¿O por qué les voy a hacer caso en esto cuando somos invitados y hemos nacido de nuevo y hemos entendido el grande amor y la grande obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en favor de nosotros para cumplir lo que la Escritura dice y no lo que las personas dicen? ¿Saben a cuántos hemos compartido el Evangelio? Yo creo que aquí también deben tener experiencia donde de repente le compartes a alguien y dice, no, es que me da como cosa pues dejar las creencias de mi papá y de mi mamá. Y es que teníamos la costumbre de que cada 12 íbamos así, hacíamos y una pachanga y una fiesta. No, pues me da cosa. Aún hoy, entre hermanos o personas que tienen noción del Evangelio, que no consideran la importancia de volvernos al Dios de los cielos. Y Ezequías lo que hizo fue destruir los lugares altos
Y ya leíamos que inclusive destruyó la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto para algo en particular que cumplió su propósito cuando el pueblo estaba siendo picado como juicio de parte de Dios por las serpientes. Dice la escritura que ya hasta le hacían culto a la serpiente, era un ídolo más, le ofrecían incienso, le pedían favores, háganme el favor. Santa serpiente del desierto, Santa cobra. Y hasta ahí le dejamos. Imagínense, hermanos, hoy nos da risa, pero ¿a poco no andamos tan lejos de que eso ocurra en nuestra sociedad? Y de repente alguien dice, ay, es que esa gente del pasado pensaba en puras tonterías. Ajá, sí, seguro. Digo, en México nada más nos falta adorar la serpiente, el ratón y la vaca. Ya sabemos que hay otros países que lo hacen, pero sin ningún problema. ¿La qué? ¿A la rata? ¿A la de 4 o la de 2? Bueno, desde el primer año del reinado de Ezequías, destruyó todo esto que les digo, las imágenes, los lugares altos, restauró las puertas del templo, reabrió el templo, restauró el oficio de los sacerdotes, restauró el oficio de los levitas, volvió a establecer que se hicieran cantos en el templo, volvió a establecer la Pascua en todo el pueblo y volvió a establecer los sacrificios para el perdón de los pecados. Nada más hizo eso. Imagínense lo que implica hacer eso. Y no me digan que no debió haber habido alguna guerra espiritual tremenda, una oposición satánica de proporciones inimaginables, porque lo que estaba haciendo Ezequías a través de su determinación era traerle salvación y luz a toda la nación. Y en esa misma proporción era la lucha que él estaba teniendo. Desde el primer año de su reinado él hizo eso. Ezequías era alguien entendido en los tiempos, porque en el pasaje paralelo que narra la historia en Crónicas, no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, él sabía que el juicio que estaban viviendo, el oprobio que estaban viviendo, que muchos de sus hijos habían muerto, que muchas de las personalidades de su pueblo habían sido llevadas cautivas, él decía, esto nos ha ocurrido porque nos olvidamos del Señor. ¿Y cuántos de nosotros como miembros de la iglesia del Señor podemos darnos cuenta que muchas de las cosas que nos pasan pueden ser como consecuencias de habernos olvidado del Señor o de haber dejado de caminar rectamente? Y a veces hasta decimos que yo me acuerdo en aquel tiempo, qué bonito tiempo era. Pues vuelve a ese tiempo, porque el Señor está esperando que nosotros, cada que nosotros amanecemos, el Señor nos da la oportunidad una vez más de servirle cada vez de mejor manera o de volver a donde estábamos y tal vez hasta mejor de lo que en algún momento estuvimos. El Señor está esperando eso, y Ezequías era alguien entendido de eso, porque de repente uno dice, no, pues es que esto pasa en la congregación pues por culpa del pastor o por culpa de los hermanos o por culpa de la hermana. No, asumamos nuestra responsabilidad y digamos, esto ocurre por nuestra culpa y por lo tanto manos a la obra en lo que tengo que hacer, y para empezar, volvernos al Señor con todo el corazón. La iglesia de nuestros tiempos, hermanos, necesita hijos de Dios, y déjenme recalcar, principalmente varones. Las hermanas, preciosa manera de caminar. Yo creo que en todas las iglesias que nosotros conocemos, la mayoría son mujeres, y bendito Dios por ello. Y síganle así, hermanas. Pero hay una invitación a que Dios dice, y los varones ontan. Y los varones, ¿a qué hora toman su responsabilidad? Conozco muchos matrimonios donde las mujeres son fervorosas en el Señor y los maridos o no creen, y algunos sí creen, sí, está bien, yo permito que ella participe, pero Dios está esperando que los varones tomemos la responsabilidad que nos toca. Eso es muy importante, hermanos. La iglesia de este tiempo necesita que nosotros nos levantemos valientemente para apartarnos por completo de las prácticas abominables del entorno que nos rodea, de nuestra misma familia si es necesario, y de entregarnos a Dios de una manera completamente radical y de servirle al Señor con un corazón limpio al precio que sea. ¿Cómo que a ver? Amén. ¿Quién dijo a ver? Para imponerle manos. ¿Dónde están los varones, los padres de familia que se levantan como estandartes en favor de su familia? Uno, órale.
2, 3, hermano, 4. Gloria a Dios, hermanos. Necesitamos, ¿dónde están aquellos que están dispuestos a pagar el precio de arrebatarle a Satanás, a los hijos, a las hijas, a la esposa, a los padres, a los hermanos? ¿Dónde están? Yo creo que hay muchos, claro que hay muchos. Inclusive hay muchos que no han dicho amén y que sé que tienen un corazón limpio para ello, porque los hay. Pero también Dios sabe mejor que nosotros eso, y Él está esperando que nosotros nos levantemos. Necesitamos la fe y el valor y la determinación de Ezequías para obedecer al Señor de una manera radical. Él era un líder vigoroso que no descansó hasta restaurar todo lo que los demás reyes habían olvidado y habían destruido con sus propias manos. Nosotros hagamos lo que nos corresponde, hermanos. Probablemente no todos van a tener un puesto o un llamado o un ministerio de servir a Dios a través de servirle a muchos, porque no piensen que el ser pastor es algo jerárquico, y si fuera jerárquico entonces somos tal vez los demás hasta abajo, porque servimos a los demás, no es al revés. Y el Señor dijo que si Él, siendo el Señor y el Cristo, se comportó para servirnos a nosotros, pues nosotros tenemos que seguir su ejemplo, ¿sí? Y también la Escritura dice que nos consideremos inferiores a los demás. Esa debe ser nuestra actitud. Entonces, que nosotros no descansemos hasta restaurar todo lo que el Señor espera que restauremos en nuestra vida, primeramente en uno mismo, para que después empecemos a impactar a la esposa, al esposo, según sea el caso, a los hijos, a los familiares cercanos, a los amigos, a los compañeros del trabajo. Y a veces no vamos a necesitar tener que darles sermón en el trabajo, ellos van a verlo de inmediato. Dios nos va a respaldar. Cuando hay una vida recta delante de Dios, el Señor nos respalda, hermanos. En el segundo libro de Crónicas, eso sí lo quiero leer, capítulo 30, por favor. Segundo libro de Crónicas, insisto, esta es la historia paralela de lo que leímos en Segundo de Reyes. Versículos 25 y 27. Esto es lo que ocurre después de que Ezequías celebra la fiesta de los panes sin levadura, restaura a los sacerdotes, anima al pueblo, el pueblo participa en una fiesta durante 7 días y vamos a ver lo que la Biblia describe como algo que ocurrió a partir de que todo eso se había celebrado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículos 25 al 27. Dice: toda la congregación de Judá, fíjense, toda la congregación de Judá se regocijó, como también los sacerdotes, los levitas y toda la congregación que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Versículo 26. Hubo gran alegría en Jerusalén, porque no había habido cosa semejante en Jerusalén desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Fíjense nada más. Y el último, el 27. Después los sacerdotes y levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y su voz fue oída y su oración llegó hasta su santa morada, al mismo cielo. Y todo esto porque Ezequías estuvo dispuesto. ¿Vieron cuántas personas tuvieron bendición por la obediencia de un hombre? ¿Sí se dieron cuenta cómo a través del tesón de Isaías y el mantenerse en lo que Dios le había llamado, bendijo a tantos que los mismos sacerdotes y los levitas despertaron de su letargo y le dieron gracias a Dios, y dice que su oración fue oída allá en la habitación del Señor en el cielo? Y todos los demás se alegraron mucho. Ezequías era un reformador, fue un reformador tremendo, y como tal siempre estuvo preocupado con la obediencia del tiempo presente. Acuérdense de esta frase, porque lo voy a contrastar más al rato. El rey Ezequías tenía una buena relación con Dios, evidentemente. Conocía a Dios, amaba a Dios, y a los 14 años de su reinado envió Sennacherib una embajada para asediarlo. Sennacherib, rey de Asiria. Y 8 años atrás, otro rey de la misma nación, de Asiria, se había llevado cautivo al pueblo de Israel, al reino del norte, que perteneció evidentemente al pueblo de Judá en algún tiempo, o era la misma nación.
Y 8 años después, es decir, 14 años del reinado del rey Ezequías, sube Sennacherib y lo que quiere hacer es pues llevarse los cautivos y los rodea en la ciudad. Y Ezequías, que conocía a Dios, tuvo temor del hombre. Y tampoco voy a decirlo en un sentido como de crítica, ¿no? Porque de verdad que a veces hay que estar parado en cierta circunstancia para entonces decir, ¿sabes qué? Que la cosa estaba difícil. Y uno puede decir desde afuera, ¿y por qué no confió? No estaba tan fácil. Humanamente hablando, a veces también somos impactados y son cosas que el Señor permite para que nosotros crezcamos. Entonces tuvo temor de este rey y decidió quitar toda la plata de la casa del Señor, de la casa del rey, y le quitó el oro a las puertas del templo para pagárselos como tributo al rey de Asiria y ser librados por un tiempo. Fíjense, el rey Ezequías. Lo que hizo Sennacherib fue enviar a 3 de sus más altos rangos de gobierno, a Tartán, a Rabsaris y a Rabsacés. Para nombrecitos, ¿verdad? Rabsaris, ay tú. Bueno, Tartán, Rabsaris y Rabsacés equivalía más o menos a enviar hoy día al vicepresidente, al secretario de Estado y al general del ejército antes de una guerra para desalentar al enemigo. Eso es lo que pretendía. Y casi lo logra. Casi logra desalentar a Ezequías. Hermanos, si tú vives una vida recta delante del Señor y le buscas con todo el corazón, créeme que el Señor va a librarte muchas veces y muchas de ellas de manera sobrenatural. De verdad. Y no estoy predicando cosas como para que digan, todos tus problemas se van a acabar. No, inclusive vamos a tener problemas y probablemente vamos a tener más, pero ¿sabes qué? Que vamos a salir de ellos cada vez más grandes, más fortalecidos en el Señor. Porque el Señor nos va a librar. ¿Por qué digo esto? Porque después de que estos 3 hombres van y amenazan y amedrentan a los oficiales de Ezequías y a todo el pueblo que estaba parado en los muros de Jerusalén, los quieren desanimar. Y todavía hasta ellos dicen, no hables en hebreo, habla en arameo, nosotros te entendemos en arameo, decían los siervos de Ezequías. Y el otro dijo, ¿qué? ¿A poco crees que nomás me mandó mi rey a hablar contigo? Que lo escuchen todos. Y habló en arameo palabras muy fuertes contra el Señor y para amedrentar el corazón de ellos. Eso es lo que hizo. Entonces, si nosotros vivimos una vida recta, aunque escuchemos amenazas, ya sea espirituales o de personas o de las mismas circunstancias que nos estén presentando, pareciera que hasta ahí quedamos. Sabe que el Señor tiene la última palabra y tiene un amplio catálogo de maneras de librarnos. Y cuando no le plazca librarnos, va a tener maneras de fortalecernos para cruzar a través de las circunstancias y veamos la mano del Señor y al final digamos, cuán hermoso y fiel eres, Señor. Bendito sea tu nombre. En el segundo, después de este sitio de Samaria, entró el rey al templo, se postró y puso las cartas delante del Señor con gran clamor, oró a Dios y le dijo, mira, Señor, las amenazas de este pueblo, mira las burlas de este pueblo, Señor, mira lo que están diciendo, ¿qué vamos a hacer nosotros, Padre? Por eso levantamos nuestra voz a ti. Y viene la respuesta del Señor y le dice, no te preocupes, que ni te vas a despeinar. No te preocupes, porque voy a hacer que venga un rumor sobre ellos y los voy a dispersar. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Esa misma noche, un solo ángel del Señor salió de su presencia y mató 185,000 asirios en un ratito. Y al día siguiente, cuando ellos se despertaron y vieron, había solamente el lugar lleno de cuerpos muertos de los enemigos del Señor. Lleno, y de esa manera el Señor libró al pueblo de Israel. Y va a haber momentos donde el Señor nos diga, ¿sabes qué? Es necesario que le entres a la batalla, porque no todas las veces el Señor libró así al pueblo de Israel. No todas las veces envió un ángel. Hubo muchas veces que le dijo, vas, pelea, yo te voy a respaldar. Y otras donde les dijo, no te preocupes, yo te voy a defender. Así que el Señor siempre tiene la estrategia correcta. Siempre tiene la manera oportuna de librarnos.
Hermano, no estamos solos. Si tú caminas delante del Señor, Él te librará aún de la multitud que se levanta contra ti. Dice el Salmo 3, versículo 6, no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Porque el Señor, el Jehová, es mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Y qué bueno que decimos amén, porque tenemos que creerlo, o somos invitados a creerlo, pero también a aferrarnos cuando estemos en medio de la promesa, de decir, Señor, eso yo lo creo aunque ahorita no lo vea. Hasta aquí el rey Ezequías, y eso que estoy haciendo un resumen súper rápido porque corre bien rápido ese reloj. Se me hace que lo adelantaron. Todavía no empiezo la introducción, hermanos, imagínense. Hasta aquí Ezequías ha sido un gran ejemplo de imitar, y la verdad estoy haciéndolo súper lento. Yo espero que ustedes se inquieten para que lo busquen en Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas y en Isaías, y puedan recibir de parte de Dios lo que ven en esa historia. Después el rey Ezequías se enfermó. ¿Cuántos saben que se enfermó el rey Ezequías? Se enfermó a una enfermedad de muerte. ¿Y saben que muchos quieren ir al cielo pero no quieren morir? Ay, me voy con el Señor. Un día le hablé a mi hermano David y le dije, oye, ¿quién canta ese canto? Pásame las notas. Dice, no, se lo compuso mi papá. Y le digo, no, pues así no se vale. Pues ¿dónde busco las notas? Y continuamente nos acordamos de ese canto, porque es precioso decir, me voy con el Señor en las nubes, ¿verdad? Me voy con el Señor, de las nubes me llamarán. Y así cantando alegre estaré para siempre con Él. Él ha sido, Ezequías, un gran ejemplo, pero se enferma y viene el profeta y le dice, Ezequías, pon en orden tu casa, establece bien la herencia que vas a dejar, no de esta, podría incluirla, sino tu herencia espiritual, el orden de gobierno, ordena tu casa. Fíjense el consejo que Dios da por medio de Isaías. Te vas a morir, no vas a vivir. ¿A poco no estaría bien, Padre, que Dios nos diga cuándo es el momento? Dicen por acá, no. Les digo, nos queremos morir, pero nos queremos ir al cielo, pero no morir. Estaría bien, Padre, hermanos, que el Señor nos diga, ¿sabes qué? Tal día. ¿A poco no aprovecharíamos mejor el tiempo? ¿Sí o no? Nos prepararíamos mejor, nos preocuparíamos de mejor manera, ocuparíamos de mejor manera por nuestros hijos y en nuestro caso por la herencia espiritual que dejamos. ¿Sí o no? Pero Ezequías se puso a llorar. Es válido también clamar al Señor y pedirle cosas. Pero como que no entendió el propósito Ezequías de lo que venía y se pone a llorar y le dice al Señor razones correctas desde su perspectiva. Señor, mira que yo he andado delante de ti. Perdón si ando gritando, no quisiera despertar a algunos. No va a decir, ya no inviten a ese pastor que despierta a los demás. No deja dormir. Como quiera, los que se duermen me caen bien porque no me llevan la contra, nomás están. Amén, hermano, lo que tú digas está bien. Amén. Al menos no me llevan la contra. Entonces, se enferma Ezequías y empieza a rogar, Señor, yo he andado delante de ti en justicia, yo he sido recto en mis caminos, por favor. Y dice que con grande lloro le clama al Señor y le pide por favor oportunidad de seguir vivo. Y el profeta Isaías ya le había dado el mensaje y ya iba de salida, y a la mitad del templo, del patio, le dice al Señor, regrésate. Y aquel se regresa y dice, pues no sé a qué, pero me regreso. Y ya se regresa y yo creo que en el camino el Señor le muestra y le dice, vas a vivir 15 años más, 15. Y siguió estando más o menos padre la cosa porque le volvió a decir cuándo iba a morir, ¿no? Pero parece que a partir de ahí Ezequías algo pasó en su corazón, que ya no caminó igual. No se volvió a los ídolos, pero algo descuidó en su vida espiritual. Después de una bendición, después de una respuesta de parte de Dios que debió ser el aliciente para aferrarse más y entonces vivir una vida tremendamente más preciosa que lo que ya había vivido,
empezó a descuidar algo. Porque entonces, de lo que nos deja ver la Biblia, empezó un poco a inclusive presumir sus logros, porque vinieron embajadores de Babilonia y les presumió todos los tesoros que él había acumulado. Imagínense que que alguien compra una casa, un coche o algo y de repente, miren, vengan a la casa, y continuamente presume, como que uno dice, ¿y para qué tanta cosa, no? O sea, ¿por qué esa actitud? Parecería que Ezequías tuvo eso. En ese periodo de 15 años extras, parece que también descuidó la vida espiritual de su familia, porque en ese periodo de 15 años nació Manasés, uno de los peores reyes que jamás haya tenido Judá. ¿Sí? Alguna responsabilidad, porque tampoco se lo vamos a cargar al 100, dejó de hacer Ezequías. Por supuesto que fue responsable Manasés de muchas cosas, porque ahora Manasés tuvo el ejemplo de su padre, ¿verdad? Así como Ezequías tuvo el ejemplo de su papá y dijo, no lo voy a seguir, Manasés tuvo el ejemplo de su padre y él dijo, tampoco lo voy a seguir. Lo hizo para mal, pero probablemente algo dejó. Entonces, cuando vienen los embajadores de Babilonia y entran a ver todos los tesoros, ay, Dios mío, es que apenas voy en la página 3, hermanos, traigo 14, no es cierto. Le dice, ¿qué vinieron a ver? Dice, nada, mis tesoros. ¿Y qué les enseñaste? Todo les enseñé. Bueno, pues te tengo una palabrita para ti. Todo lo que les enseñaste, todo va a ser llevado justamente a ese pueblo, a Babilonia. Y de entre tus hijos van a ser llevados cautivos y siervos para allá. ¿Y saben qué contesta Ezequías? Ay, la palabra del Señor es buena, al menos no va a pasar en mis días. Chequen o juzguen ustedes las palabras que él dijo. Como que había ya una confianza de él. Yo me ocupo por mí, si ya a mis hijos y a mis nietos les toca, allá ellos. Por cierto, no les dije, pero el título del mensaje creo que lo pusieron por ahí. Preserva tu futuro y el de los que amas. Caminemos rectamente delante del Señor, sirvámosle con todo el corazón, pero instruyamos a nuestros hijos y hagamos que las reformas que nosotros estamos emprendiendo sean duraderas. Porque si las reformas que nosotros hacemos y emprendemos en nuestra vida pueden ser de muy corto poder si no le damos el impulso necesario y la planeación correcta para que afecte a muchas generaciones más. Y qué bueno que vamos a ser salvos, pero ¿qué con nuestros hijos? Hasta antes de su enfermedad, su vida había sido impecable. Pensó él más en el crédito que él había alcanzado gracias a sus buenas obras que el deber continuar o permanecer humilde delante del Señor y obediente. Y él pensó que ya lo que él había hecho ya alcanzaba. Y yo espero que cada uno de los que estamos aquí en lo que el Señor nos haya permitido llegar, no pensemos que ya estamos en la cima y por lo tanto pongámonos a descansar, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Y esto es una guerra por las almas, no sé cuántos lo han notado. Una guerra por las almas, de verdad, una guerra, porque el enemigo se va a levantar con toda clase de distracciones. ¿Y a cuántos les ha pasado? Aquí les invito a que levanten la mano. Cuando recién se convirtieron, nos estaban convirtiendo, de repente la familia, ay, te vas a volver aleluya, ay, ya te vas a volver religioso, ay, ¿a quiénes le pasó? O cuando estamos compartiéndole a alguien, de repente está animado, ¿sabes qué? Que ya no voy a ir porque como que mi esposo, como que mi mamá, como que mi papá, ya me dijeron que no. Y yo no quisiera tener problemas. Pasa. Cuando al rey le dicen, todo esto se van a llevar cautivo, él dice, bueno, al menos yo no voy a sufrir. Déjenme traducirlo así o interpretarlo así. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos deseado, les rogaría que me regalen 5 minutos más porque sí tengo algo importante que decirles? ¿Cuántas veces nosotros de nuestra vida pasada, y aún en Cristo puede ser, nos hubiera encantado o nos encantaría que tuviéramos la manera de borrar algunas cosas que hicimos o que cometimos y que dijimos, hijo Señor, si me pudieras prestar tantito tu goma, Señor, para borrarle esta historia, me encantaría borrar este episodio de mi vida? ¿Sí les ha pasado?
Señor, si tan solo yo no hubiera cometido ese error. Y la verdad es que yo no creo honestamente que nadie esté planeando equivocarse deliberadamente, ¿o sí? Yo no creo que nadie esté planeando equivocarse deliberadamente. Entonces es muy difícil que nosotros podamos estar planeando errores. Nos gustaría borrarlos, pero ya no es posible. Sin embargo, podemos evitar muchos eventos adversos si nos ceñimos a la palabra de Dios y andamos en humildad con Dios. Ya no podemos borrarlo del pasado, pero podemos evitar muchos hacia el frente. Hermanos, dice el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165, el versículo. Mucha paz y no hay para ellos tropiezo. Déjenme hacerles algunas preguntas. Piénsenlas bien antes de contestar. ¿Cuántas doncellas preciosas del Señor aquí tienen planeado, fíjense, en 5 años tener su vida truncada y a experimentar un fracaso porque se casaron con el tuercas o con el mofles? ¿Cuántas están planeando eso? Ninguna. Bueno, vamos bien. Y unas ya se casan. ¿Por qué no vino pastor a predicar esto hace 10 años? ¿Cuántos matrimonios que hay aquí que algunos los veo abrazados, cosa que me da gusto, y otros no importa, pero que están bien? ¿Cuántos matrimonios aquí están planeando, están en sus planes, así como que están edificando en unos 5 años estar en un juzgado, agarrados del chongo, peleándose por los bienes, siendo mal ejemplo para los hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos jóvenes se ven más o menos en unos 4 años en la cárcel? No estoy deseándolo, entiéndanme. Quiero invitarlos a que piensen en esto. ¿Cuántos se ven en la cárcel por haber tenido malas amistades? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes que están instruyendo a sus niños para que no sigan a Cristo? Yo sé que son preguntas obvias, pero entiéndanme lo que les digo. Yo sé que nadie levantó la mano y me alegro. La pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy para que eso no ocurra mañana? ¿Qué estamos haciendo hoy para que eso no ocurra mañana? Porque nadie se duerme hoy en la noche con el corazón más fervoroso para seguir al Señor y mañana amanece bien ateo. No es cierto. Estos son pasos descendentes poco a poco a partir de que alguien descuida su vida, de que algo pasa en su corazón, que empieza a confiarse en sus propias justicias, que empieza a confiar en lo que ha hecho, o empieza a dar por hecho que Dios pues siempre va a estar. Sí, Él es fiel, pero también Él está esperando que tú respondas. Por ejemplo, cuando el Señor mandó al ángel para matar 185,000 asirios, en gran medida, hermanos, lo hizo por el corazón de Ezequías. Si eso le hubiera pedido a Acaz, su padre, ¿qué creen que hubiera hecho el Señor? Recoge consecuencias de lo que hiciste, mijito. Por cierto, otro rey perversísimo, Acab, súper perverso. Cuando él en la etapa final de su vida hubo algo en lo que él se arrepintió y se volvió, Dios detuvo el juicio. Fíjense qué bueno es nuestro Señor. Y esa es una invitación para nosotros si en algún punto estamos caminando algo chueco, que nosotros nos volvamos. Pero hermanos, lo que les quiero decir es que lo que nosotros vamos a vivir dentro de 5 años, mucho de ello va a ser producto de lo que estamos viviendo hoy. Mucho de ello. O lo que no vivamos en 5 años va a ser producto de lo que dejamos de vivir o hacer hoy en el Señor. Porque toda nuestra vida es espiritual. Nuestra vida no es espiritual solamente los domingos a las 11 de la mañana. Si no es el lunes en la noche cuando estamos dormidos, inclusive ahí somos espirituales, aunque alguien puede andar en la carne. Es decir, una vez que el Señor nos compró, le pertenecemos a Él y todo lo podemos hacer en Cristo. Ezequías pareciera que no tuvo el temor en ese aspecto de guardar su corazón y preservar para el bien de él, de su familia y del pueblo su futuro espiritual.
Fue maravilloso lo que hizo Ezequías y no quisiera que nos quedáramos con este sabor de boca de que, entonces lo hizo mal. No, es una excelente enseñanza para aferrarnos a hacer lo bien que él hizo las cosas y cuidarnos en nuestro corazón de no descuidarnos, porque aunque caminemos bien durante mucho tiempo, esas reformas que nosotros hayamos emprendido pueden ser de corta duración. Pueden ser de corta duración. Dicen por ahí, Dios tiene un plan para ti y tu familia, y yo creo que sí. Bendecirte, primero, si ya eres hijo de Dios, bendecirte, formar a su Hijo Jesucristo en ti, que nuestro carácter se parezca a Él, y eso va a implicar inclusive que suframos muchas veces. Bendito sea Dios. Dios tiene un plan para tu familia. La pregunta es, ¿y tú conoces ese plan que Dios tiene para tu familia? ¿Participas en ese plan activamente? Porque si no lo conoces y no estás participando en ese plan, yo quiero decirte que el diablo también tiene un plan para ti. El diablo tiene un plan para tus hijos. Hermanos, esto no es un picnic. Qué precioso que podamos estar estables en la iglesia, escuchando un mensaje y tener paz hasta ahorita para poder reunirnos. Pero hay una guerra continua de parte del enemigo en contra de nosotros. No hay fórmulas de cómo evitar esto en un sentido, pero sí hay principios. No hay fórmulas porque cada iglesia tiene su propia necesidad, cada familia tiene su propio contexto, cada persona tiene su propio perfil, pero lo único que les puedo decir es que estos principios es que el Señor ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido y Él ha dicho que si le buscamos con todo el corazón, le vamos a encontrar y Él se va a dejar hallar por nosotros en el momento continuo que nosotros le estemos buscando. El Señor ha prometido y Él ha dicho, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque Él es fiel. Y Él ama a los suyos. Y Él no quiere en ningún sentido que sus hijos recojan los dientes, el daño de sus actos o sus hechos, sino que quieren que lo evitemos. Dice que el sabio ve el mal y se aparta. Si alguno de nosotros, hermanos, aquí está en algún momento enfriándose, está a punto de abandonar la comunidad de fe, o está a punto de abandonar la fe misma en su vida, no lo hagas, hermano, desiste, permanece, espera en el Señor. Él te va a dar la respuesta a su debido tiempo. Puede ser que estás a punto de afectar tu futuro y el de los tuyos. Si alguien está a punto de tomar una decisión respecto a su familia, que en el fondo no siente paz para hacerla, pero le está siendo movido más por su coraje o por su alma, no lo hagas, hermano. No lo hagas, hermana. Puedes afectar a tu familia y a los tuyos. Y no quisiera que lo que estás viviendo hoy o estemos viviendo hoy, dentro de 5 años digamos, ¿por qué no borré aquel pecado? ¿Por qué no lo dejé de hacer? Como les dije hace rato, que nosotros tenemos algo en nuestra vida que decimos, ¿cómo lo hubiera querido borrar? Posiblemente lo que estás por vivir es de lo que dentro de 5 años quisieras borrar. Mantente. Ven al manantial del perdón del Señor, ven ese río carmesí que puede limpiarte, porque Jesucristo ya pagó por todo nuestro perdón. Y si has dejado de guardar sus caminos, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Eso es lo que el Señor espera, que nos volvamos. Estamos en la parte final de los tiempos, hermanos, y el Señor decía, yo por eso empezaba así, viene pronto. Sí lo creemos, ¿verdad? Y sí nos vamos a ir muchos de nosotros, pero hay muchos de nuestra familia, gente que amamos, que no ha recibido testimonio o que todavía no ha creído. O aún algunos de nuestros hijos, nuestros hermanos. El Señor viene pronto, hermanos. Por eso es importante que nos volvamos de donde hemos caído. Ay, en 14 segundos no acabo, ¿me regalan así un poquito de tiempo más? Perdón, hermanos. Preservemos el futuro, que nuestro legado impacte a generaciones futuras.
Que nuestra manera de caminar, hablando con humildad, pueda bendecir a otros y ser una referencia para que esos otros digan: yo también quiero caminar de esa manera. Yo también quiero, Señor, que cuando nos acordemos de un cristiano y digamos: yo quiero ser como esa persona, glorifiquemos a Dios porque esa persona en algún momento se determinó seguir al Señor, y que esa persona seamos cada uno de los que estamos aquí, en el círculo en el que nos movemos. Estamos en tiempos difíciles y ¿saben qué? Dice el Señor, que la maldad se va a multiplicar. ¿Y saben qué? Que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y saben qué? Que es probable que muchos de los que nos abrazamos hoy, algunos, yo quiero decir que no muchos, pero algunos, dentro de 5 años ya no los veamos caminando ni aquí ni en ninguna otra congregación, que andan en el mundo. Yo espero despertar su corazón de una manera en la que en 5 años nos podamos abrazar, y el Señor ya vino para entonces cantar con Él allá arriba. Porque miren, muchas personas, déjenme usar esta metáfora rápida, pueden estar en el infierno y han de decir: es que yo me acuerdo que Panchito Pérez, hoy sé que él es cristiano y está sufriendo en el infierno, pero nunca me testificó de Cristo. Yo no quisiera que alguien me culpara porque yo no le testifiqué. Más allá lo esté en el infierno, que el Señor me diga: ¿por qué guardaste tu boca? ¿Por qué cerraste tu boca de no testificar de mí? Hay tanto que decir, hermanos. Por raro que parezca, el libro del Apocalipsis es un libro que nos debe dar esperanza en vez de terror, confianza en vez de debilidad, fe en lugar de incertidumbre. Ahí descubrimos en el libro de Apocalipsis que Dios es soberano, que Él es más grande que cualquier otro poder en el universo. Dios no es comparable con ningún líder gobernante ni ninguna religión. Él controla la historia con el propósito de unir a todos los creyentes en una comunión afectuosa con Él. Y aunque pueda aumentar temporalmente el poder de Satanás en nuestro entorno, y a veces también puede pasar que por más que predicamos no se convierte en esas personas, no debemos desanimarnos y debemos hacer lo que nos corresponde. Dios es todopoderoso. Él está en control de cada situación y Él salvará a su verdadera familia, hermanos, y la llevará segura a casa. Amén. Como Él cuida de nosotros, entonces nosotros podemos confiar absolutamente en Él, porque Él es digno de toda nuestra confianza. Cristo vino a la tierra como un cordero manso, y esa manifestación es símbolo de su sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero en breve Él va a aparecer como león triunfante, el juez justo y vencedor. Vencerá a Satanás y juzgará a quienes lo rechazaron, y llevará a sus fieles a la eternidad, hermanos. Esto es parte del Evangelio, y eso es lo que nosotros podemos compartirle a las personas para que se sumen esas ovejas a este redil y podamos decir juntos: me voy con el Señor, de las nubes me llamará. El triunfo definitivo del bien sobre el mal está a la vuelta de la esquina, y pronto se va a acabar toda enfermedad, toda crisis, todo problema, y no va a haber más llanto, ni lágrima, ni dolor, porque todas las cosas habrán pasado y el Señor habrá hecho todas nuevas. Por esta esperanza final con la que ya cierro mi mensaje, es por la que te invito a guardar tu corazón y tus caminos de una manera especial, para que no nos perdamos nada de lo que estamos a punto de vivir y de lo que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, esta tarde que nos has permitido escuchar tu palabra. Señor, yo te ruego por cada corazón, incluyendo el mío también, Señor, que nos guardes de nosotros mismos, que nos guardes de nuestro propio corazón, de nuestra propia naturaleza torpe y pecaminosa, y que nosotros identifiquemos lo peligroso de esa naturaleza, y que eso nos vuelva cada vez más humildes, y que podamos venir delante de tu presencia con humildad, con mansedumbre, dispuestos a obedecer. Señor, danos esa convicción como Ezequías, danos esa determinación, danos esa valentía, danos esa fe, Señor, para seguirte cumplidamente, Señor. Y que si al final de nuestros días hubiese un epitafio en nuestra tumba que diga: Señor, lo que a ti te plazca que diga, pero que sea algo parecido, como en el ejemplo que les ponía, Señor, y que sea hermoso, que tenga que ver con la manera en la que nosotros caminamos, Padre.
En el nombre de Jesús recibe la gloria, la honra y guarda nuestros corazones, Señor. Sabemos que lo haces hasta tu venida en Cristo nuestro Señor. Amén.